del BRICS como una plataforma para coordinar los intereses de la mayoría global y como uno de los pilares del orden mundial multipolar que está reemplazando el sistema de globalización que está quedando en desuso, como hace poco dijo el presidente Putin en su videoconferencia en la cumbre del BRICS. El sistema anterior existió para servir a los intereses del billón de oro, el llamado billón de oro. Esta época está quedando en el pasado y todos se atienen a los principios que BRICS promueve como parte de colaboración mutuamente beneficiosa de todos los países. Compartimos posturas sobre los problemas clave de la agenda internacional. Confirmamos nuestra actitud de nuestro deseo de formar un orden mundial multipolar más justo que se base en los principios de la ONU y no unos principios separados cuando nuestros compañeros occidentales eligen los principios que les parecen más convenientes en el marco de sus aventuras internacionales, sino en el sistema universal tal como fue creado, escrito y luego ratificado por diferentes países en toda su totalidad y las exigencias de la Carta de la ONU. Después de la reunión de los altos representantes de los países del BRICS que se ocupan de los asuntos de seguridad, presentamos una declaración conjunta. Existe una opinión consensuada de la inaceptabilidad de los ataques contra Irán perpetrados en detrimento de todos los acuerdos internacionales y de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y en la declaración final adoptada después del primer día de la cumbre, todos los miembros del BRICS manifestaron su deseo de poner fin tanto a los ataques contra Irán como en cuanto a la situación en la Franja de Gaza, y todos tienen esa sensación de que el ejército israelí asimismo va a actuar en Cisjordania, lo que socava la perspectiva de crear un Estado palestino. Y la decisión de la ONU de solucionar el conflicto entre Palestina e Israel. Nosotros vamos a tratar de garantizar que estas decisiones sean respetadas. También escuchamos las posturas de diferentes países en cuanto a la situación en Ucrania. Todas las posturas están bien pensadas y toman en cuenta las causas iniciales de este conflicto, que consisten en las amenazas a la seguridad de nuestro país, incluida la expansión de la OTAN en el este y su iniciativa de crear instalaciones de la OTAN en nuestras fronteras, y también las decisiones del régimen de Kiev después del golpe de Estado de 2014, que buscan erradicar todo lo ruso, incluido el idioma, los medios de comunicación, la cultura, la educación. Y hace poco también se creó un fundamento para prohibir la Iglesia Ortodoxa del Este.
Asimismo, hablamos sobre la reforma de la Dirección Universal, en primer lugar, en cuanto a la reforma de las instituciones del sistema de Bretton Woods para que reflejen el peso real de los países de mayoría global en la economía mundial. Y a este respecto volvimos a escuchar las exigencias de los miembros del BRICS para acelerar la reforma de cuotas y votos, la distribución de cuotas y votos en el Fondo Monetario Internacional. Hablamos sobre la necesidad de terminar con la práctica que se utiliza también por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Económico Mundial, que consiste en ofrecer ayuda financiera, en primer lugar, a los países títere de Occidente, lo que vimos en cuanto a Ucrania. Las instituciones del sistema de Bretton Woods en los últimos años superaron los recursos asignados a todos los países africanos. Es una estadística vergonzosa tanto para el Fondo Monetario Internacional como para el Banco Mundial, y atribuimos una gran importancia a la reforma de la Organización de Comercio Mundial. El director general de esta estructura contó sobre los avances de la reforma que pretenden hacer la Secretaría más avanzada y acabar con la burocracia. También hablamos sobre la necesidad de evitar intentos de politizar esta institución, que debería ocuparse, en primer lugar, hablando de la Organización de Salud, que debería ocuparse de prevenir las enfermedades y las pandemias mundiales. La discusión también reflejó los retos de proteger el medio ambiente, asimismo en el contexto de preparar un encuentro sobre el cambio climático que tendrá lugar aquí mismo en Brasil en noviembre de este año. Ya será la conferencia número 30 y es de gran importancia que todos acordamos la necesidad de evitar el dictado en esta esfera, en la esfera del cambio climático, y la necesidad de adaptar las respectivas estrategias nacionales. Como sabrán, Occidente trata de convencer a los países gastar más y más en las tecnologías verdes, bloqueando sus intereses en la esfera del desarrollo económico-social. Ayudan asimismo estructuras como el Consejo Empresarial del BRICS, el Consejo Femenino del BRICS, el Consejo Ciudadano de nuestro bloque. Los dirigentes de todos estos organismos intervinieron en la cumbre y hablaron de los progresos en sus respectivas esferas. Por supuesto, estos mecanismos desempeñan un rol muy importante y todos destacaron que su trabajo representa un importante pilar en profundizar la colaboración entre países en las esferas humanitaria, cultural, económica. Y en general, apreciamos mucho los resultados de trabajo del BRICS de este año. No se trata solo de la cumbre, sino de decenas de eventos en diferentes ámbitos económicos, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial. Asimismo, adoptamos una declaración conjunta sobre la inteligencia artificial que subraya la necesidad de elaborar mecanismos de regulación de la inteligencia artificial exclusivamente en formatos universales y no en eventos a puertas cerradas, donde solo se invita a aquellos que estén dispuestos a seguir las directrices de otros países más grandes. También hablamos sobre la erradicación de las enfermedades de origen social
lo que refleja la agenda de nuestro bloque y estoy seguro de que será una experiencia muy positiva. Todos nuestros avances en el ámbito de la salud y la inteligencia artificial vamos a promoverlos en los respectivos formatos internacionales, incluida la Organización Mundial de Salud y la ONU. La presidencia brasileña continuará y tenemos planeados todo un abanico de eventos y, por ejemplo, pronto tendrán lugar encuentros de representantes de los supremos tribunales, de las aduanas de los países que forman el bloque. Y a partir de febrero de 2026, India asumirá la presidencia del BRICS y hablamos con nuestro compañero de la India sobre los planes para esta presidencia, que nos parecen muy prometedores y que tienen buenas perspectivas para el año que viene. ¿Cómo puede evaluar el nuevo formato de la cumbre de la BRICS? ¿Sabe? Se trata de un formato bastante nuevo porque varios países inventados tienen ese estatus de países socios y su principal diferencia, lo que diferencia a estos países es que van a participar en todos los eventos del BRICS, no solo en las cumbres, sino también en los encuentros ministeriales y en la gran mayoría de las discusiones en formatos más estrechos dedicados a la colaboración económica, a los retos humanitarios y, en general, esta cantidad de participantes no es algo nuevo para el BRICS. Antes participaron en el formato de BRICS Más o BRICS Outreach o como invitados especiales por la presidencia. Cuando, por ejemplo, la cumbre tuvo lugar en Johannesburgo hace unos años, ahí participaron líderes de todos los países de la Unión Africana. No todos pudieron atender, pero más de 50 líderes tomaron parte en este evento. Así que, desde el punto de vista de esa cantidad de participantes, ya hemos tenido precedentes de formatos tan amplios, pero la participación de 10 países que en la cumbre de Kazán obtuvieron el estatus de países socios es algo nuevo, es un paso adelante en el desarrollo de nuestro bloque y vamos a seguir trabajando para involucrarlos más en nuestra agenda. Россия 1. Incluso antes de la cumbre, la prensa occidental afirmaba que los BRICS estaban perdiendo fuerza y que ya no tienen la capacidad de actuar como un frente unido. Y una señal de esto sería la ausencia de Vladimir Putin y Xi Jinping en la cumbre. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Creo que son especulaciones porque tenemos el ejemplo de la expansión de la OTAN, que no ayudó a nadie, incluidos a los propios miembros de la OTAN. Vemos divergencias en esta alianza porque cada vez más países quieren guiarse no por unas directrices, sino por sus intereses nacionales. En BRICS no tenemos este riesgo, esta amenaza, ninguna amenaza de erosionar nuestra actividad no la veo. BRICS siempre atendió los principios de respeto mutuo y consenso, un consenso que realmente refleje el balance de intereses y que no sea impuesto por el así llamado hermano mayor, el gran hermano.
Así que no estoy de acuerdo con estos intentos de presentar a BRICS como una organización que está siendo erosionada. Al contrario, su potencial solamente está siendo revelado. Hemos prestado una atención especial a la reforma de los mecanismos de la dirección global. Ya he hablado del modo de actuar del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero hemos prestado más atención a la Organización de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de la ONU. Este problema atrajo una atención especial y el texto consensuado refleja la necesidad de reformar esta organización para que puedan participar más países de Asia, África y América Latina. No se trata de países occidentales porque el occidente ya está muy bien posicionado, demasiado bien posicionado en esta organización, tomando en cuenta el balance de fuerzas en la comunidad internacional. Pero por primera vez hemos estudiado el problema de la reforma de Secretaría de la ONU. Hemos hablado de la crítica de la excesiva participación, excesiva presencia de representantes de países occidentales en los cargos más importantes, porque los puestos clave de los que depende la actividad real de la Secretaría y la preparación de las propuestas de los países que influye directamente en la agenda, todos estos puestos están ocupados por representantes de países de la OTAN. Se trata de ciudadanos de Francia, de Estados Unidos, del Reino Unido. Asimismo, tenemos el primer vicesecretario que es ciudadana de Nigeria, pero al mismo tiempo es ciudadana de Estados Unidos. Ahora, cuando se está promoviendo la idea que desarrolla la idea de desarrollar los principios aprobados por la Asamblea General, está promoviendo el concepto de la ONU 80, que contiene pasos prácticos de reforma de la Secretaría que requieren una atención especial, y el que tiene que inspeccionar este proceso es una persona para la cual fue creado un cargo especial, y se trata de un británico. Así que este desequilibrio es evidente para todos, y los intentos en el marco de este proceso de la ONU 80, promover las reformas de modo que solamente se informe a ciertos países del proceso de toma de decisiones que siguen los intereses de ciertos países. Estos intentos son inaceptables, y Rusia presentó su iniciativa de no permitir que a la hora de solucionar unos asuntos tan importantes no se participen todos los países. Комсомольская правда. Ayer tuvo una reunión con su homólogo iraní. Ayer usted mantuvo una reunión bilateral con su homólogo iraní. ¿En qué formato pueden reanudarse los contactos con la OIEA? Y si en el evento se abordó la misión de intermediarios de Rusia como intermediario. Usted pregunta en qué formato pueden reanudarse las conversaciones.
Este es el formato con la OIEA. Si hablamos de dos participantes, Teherán y la OIEA. Yo tengo la impresión de que acá, antes de nada, es la OEA lo que tiene la competencia de seguir las evaluaciones que ellos han publicado el año pasado y que presentaron desde unos días antes de la agresión, que fue caracterizada por muchos por su doble rasero, y el secretariado permite las evaluaciones de que supuestamente Irán no sigue sus compromisos. Reino Unido, Francia y Alemania presentaron en una reunión su crítica de Irán, y en 2 o 3 días surgió el ataque de Israel contra la estructura civil en Irán. La infraestructura que estaba protegida por la OIEA, se trata de una cadena de sucesos muy comprensible, en la que un papel notorio desempeñó el secretariado de la OIEA, así que este secretariado debe dar garantías respecto a que en el futuro se guía por las competencias que tiene y no presentar significaciones que en el futuro podrían usarse con otros fines. Y hablando de Rusia, no hablamos del rol de intermediario. El presidente Putin recordó que cuando se acordó la agenda sobre el acuerdo nuclear iraní, se habló de los servicios que se llevan a cabo respecto al uranio que tenía dispuesto Irán antes de la adopción de este documento, de llevarlo a los niveles para su uso civil, y después de que Estados Unidos de manera unilateral salieron de este programa nuclear iraní, Irán no tenía ningún tipo de compromiso sobre los límites del enriquecimiento, y ahora hemos recordado que tenemos competencias tecnológicas sacando los restos de este proceso de enriquecimiento a Rusia y del uranio enriquecido y su devolución a las instalaciones energéticas de Irán. Claramente, si los países lo verán útil que Rusia acerque las posiciones. Ahora Estados Unidos, por ejemplo, quiere reanudar el diálogo con Irán, y Omán ha ayudado, y otros países también, los países árabes del Golfo Pérsico. Sin embargo, no vamos a olvidar del hecho de que el programa, el conjunto sobre el programa nuclear iraní fue adaptada por los miembros de este programa, y se les agradeció esto, y se elaboró también con la participación de los países europeos. Si Teherán lo necesita, participaremos en este proceso. Donald Trump, incluso antes de su investidura, amenazó a los países BRICS introducir aranceles de 100% en el caso de que se lanzara su propia moneda. Hace poco también habló de que podría amenazar de la misma manera a todos los países que utilicen la moneda del BRICS. ¿Qué ocurre con la moneda del BRICS? ¿Qué pasa con Trump? ¿Y cuál es la reacción a estas palabras del presidente estadounidense?
Es una pregunta extraña. El presidente Trump no oculta sus fines, los defiende los intereses de Estados Unidos. Antes de todo se trata de los intereses económicos, de inversiones, del comercio. No lo oculta. Esto significa, esto confirma que el cese del funcionamiento de aquel modelo de globalización que Estados Unidos, en el contexto neoliberal, impulsaba durante muchos años y que para un periodo concreto fue aceptada por todos. En cuanto a los pagos en sí, nunca en los BRICS no se abordaba la creación de una moneda. Acá, el primer impulso al trabajo sobre las transacciones alternativas y las plataformas de transacciones fue adoptado en la cumbre en Johannesburgo, donde el presidente Lula impulsó una iniciativa similar. Y las propuestas brasileñas avanzaban bastante y se proponía en la declaración determinar formas concretas del funcionamiento de un posible mecanismo de pagos, de plataformas de pago alternativas, pero al final se dio instrucciones por el Ministerio de Finanzas de proponer la creación de estas plataformas que podrían usar el sistema de pagos que no dependa del dólar, cuya posición en la economía mundial en Estados Unidos, bajo los demócratas, empezaron a usar. Y antes de la investidura de Trump, él dijo que Biden socavó el papel del dólar y ahora para muchos años se tendrá que tener en cuenta que se perdió la confianza en el dólar. Así es, cuando durante mucho tiempo nos contaban, durante 30 años tal vez o más, incluso que el dólar no es lo que pertenece a Estados Unidos, sino lo que pertenece a toda la población, que permite el funcionamiento de la economía mundial y la garantía de Estados Unidos. Estas garantías deben ser comprensibles para todos y aceptadas por todos. Esto se ha quedado en el pasado. Ahora nadie sabe quién y cuándo va a castigar a quién. Y aquellos que se ven como los aliados de Estados Unidos no pueden sentirse tranquilos al respecto. En los BRICS no se abordaba una moneda común, se abordaba el fortalecimiento del rol de las monedas nacionales. Es un proceso que está en curso. Segundo, es una nueva plataforma de inversiones, las iniciativas de pagos transfronterizos. Todo esto en complejo crea una lista de opciones para evitar la dependencia del dólar y del euro también, porque nadie tampoco garantiza nada al respecto. El presidente, al hablar en Río de Janeiro, dijo la cifra 90%. Esto es cuanto nosotros entre los socios del BRICS y con los países miembros, precisamente 90% de las transacciones se llevan a cabo en monedas nacionales para los países que participan en este proceso. Así que es una buena garantía, es un proceso que se desarrolla también con otros países. Esto es la consecuencia de aquellas acciones que se tomaban para castigar, en este caso, de Rusia, de erradicar los fundamentos de las inversiones mundiales y la competencia leal. Todo esto fue abandonado en un momento y ahora se lleva a cabo un proceso de fragmentación de aquellas estructuras que en la época de la globalización, según los esquemas de estadounidenses, fueron creadas y ahora, y en aquel momento no
provocaban ninguna reacción negativa al respecto por parte de otros países. Estimado ministro, por primera vez en la declaración de los BRICS se condenan los ataques contra las infraestructuras civiles de Rusia y también sobre las víctimas entre niños. Es una fórmula, una declaración que no tiene precedentes para un bloque tan diverso. ¿Significa esto que se está formando un nuevo consenso sobre la impermisibilidad de ataques contra infraestructuras civiles? ¿Y tiene Rusia planeado utilizar esta declaración para iniciar una investigación de estos actos en la ONU y otras estructuras internacionales? Claramente sí está fijado en la declaración que adoptaron los líderes de los BRICS. Eso significa la unanimidad de los países de esta asociación y no en la construcción de un nuevo consenso sobre la inadmisibilidad sobre estos ataques. Estos ataques contra la infraestructura civil están condenadas y prohibidas por el Convenio de Ginebra de los años 40 del siglo pasado y los siguientes documentos también. En cuanto a eso no se refiere no solo a las instalaciones civiles, sino también todas las instalaciones que tienen que ver con la población civil, los niños. Esto no debe ser percibido como algo nuevo y inusual. Es la confirmación de la adherencia a estos principios y un consenso adoptado hace años y que Occidente nos sigue. Y no solo él, sino también aquellos países que usan sus simpatías, el régimen de Kiev. Se trata de un caso excepcional cuando la infraestructura civil pacífica y los vagones que pasaban por esta vía ferroviaria fueron atacados deliberadamente. Es imposible no condenar estos ataques y cerrar los ojos ante estos ataques. Y los representantes de los diferentes funcionarios de la ONU tampoco pueden hacerlo, y los funcionarios sobre la seguridad en Europa, en cuanto a la búsqueda de los culpables y su condena. Ahora no intentamos implantar este tema en la agenda internacional. Lo estamos haciendo nosotros por nuestra propia cuenta. Nuestras instituciones de sociedad civil y también en la ONU presentamos nuestra visión al respecto. Este trabajo será continuado y el responsable no eludirá la responsabilidad. Minister, I'm Felipe Frazão from o Estado de São Paulo newspaper. Thank you for having Soy us. Felipe Frazão, I would like to ask you a question about periódico given the São fact Paulo. that President Trump suggested Quisiera to impose preguntar 10% tariffs sobre on BRICS la countries. propuesta del How presidente this might Trump de impact, introducir Russia's aranceles proposal for de BRICS to 100% develop a los alternative países del BRICS, financial cómo esto system, puede influir and, en la iniciativa what is Russia's view del on BRICS the de crear Brazilian un decision sistema financiero to alternativo. decelerate ¿Cómo the discussions on Rusia podría payment comentar la platforms decisión and, de the new Brasil BRICS, de ralentizar la common discusión currency for de international la trade? creación de And as my los colleague just sistemas de asked pago you, I would y like to ask that, divisa de BRICS, pago? just mentioned in the Y final también declaration, recent, hablando de la pregunta and strong anterior condemnation de on explosions un in compañero, Russian territory. en la declaración They final mentioned a strong condemnation in podemos this ver context of the que se war condenan with Ukraine. ataques contra el territorio de How Rusia. could, the BRICS Se condenan stance rotundamente spoil, the las medidas de mediation Ucrania a este proposal respecto, from cómo Brazil la and postura China? Thank del you. BRICS podría socavar los esfuerzos de Brasil y China. Se trata de esfuerzos de Brasil y China como intermediarios. En cuanto a la primera pregunta,
No hay una iniciativa rusa, como lo dije ya en mi anterior respuesta, para el desarrollo de las plataformas de pago alternativas. De ello se habla en la declaración de la cumbre que se llevó a cabo en Johannesburgo. Además de ello, habló el presidente Lula. Él quería llevar a cabo un trabajo más activo al respecto, pero luego fue transferida este asunto a las instituciones financieras de los países para que presenten sus recomendaciones sobre estas plataformas en las cumbres que vienen. De esto se trataba. No se trata de algo que solo le interesa a Rusia. El presidente Lula, por cierto, impulsa las iniciativas en el contexto de la CELAC. Como se sabe, ahí las discusiones se llevan a cabo mucho más activamente respecto a una moneda común. La CELAC es una estructura que tiene vínculos más estrechos y no consideramos que se trata de una ralentización. No hay nada parecido. Según estadísticas que tienen los líderes de los países, el volumen de transacciones que se llevan a cabo sin el uso de dólares, la participación, el porcentaje de estas transacciones crece. En cuanto a Brasil y China, cómo la condena de los ataques contra Rusia puede socavar estos esfuerzos. Había la condena al respecto, ya lo dije. En cuanto a las iniciativas de Brasil y China como mediadores, y la pregunta es si hay condena de estos ataques, si socavará como la posición de la defensa de las convenciones internacionales que prohíben los ataques contra los civiles, cómo tal postura podría socavar a cualquier iniciativa. Hemos abordado con nuestros socios y colegas de Brasil y China de sus iniciativas. Hemos notado, por ejemplo, que en una de las reuniones de Brasil y China que tuvo lugar en marzo en Estados Unidos, Francia y Suiza inesperadamente participaron en este evento, y Francia es uno de los países, uno de los países más activos en los ataques contra Rusia, que aboga por el financiamiento de la guerra. La posición de Brasil tenía mucho valor porque ellos dijeron que necesitan un análisis justo, y esto ha servido como un contrapeso a la retórica que promueven los ucranianos con sus dueños occidentales, incluido el plan de paz de Zelensky. Considero que para el bien del grupo de amigos de la paz se debería adherirse a los principios que protegen, y claramente esperamos que consideramos que Ucrania es el único país
donde una de las lenguas oficiales de la ONU está prohibido en la educación, en los medios, en todas las esferas de la vida, en eventos culturales también. La lengua rusa, después de que en 2014 se llevó a cabo el golpe de Estado en Ucrania, la lengua rusa se quedó prohibida. No hay ejemplo más en el mundo donde surjan algunos conflictos en Israel, en Palestina, en cualquier otro conflicto. No pasaba nada parecido. Es una flagración, es algo flagrante. Todos deben respetar el derecho internacional y esto es lo que dicen los occidentales. Y luego hablan también de los derechos de las personas que viven en los territorios. En la Carta de la ONU se habla del respeto de los derechos humanos y se dice que deben respetarse sin importar la religión de la gente. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania está prohibida, por ejemplo, el Occidente que impone sus lecciones a otros países nunca mencionan esta fórmula cuando se habla del conflicto ucraniano. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y otros, ellos hablan que Ucrania lucha contra Rusia defendiendo los valores europeos, pero los valores europeos consisten en la prohibición de una cultura. Esto significa el regreso al nazismo. Es necesario tener en cuenta y ver la situación real respecto a las violaciones de derechos humanos en Ucrania. En cuanto a nuestros amigos en el sur global que se interesan por la situación y proponen sus propias iniciativas, ellos pueden estar en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos y no en concordancia con los deseos de Estados Unidos, sino en concordancia. Ahí tenían las últimas palabras ya del canciller Lavrov en esta rueda de prensa que está dando, un evento que se da de manera bilateral a la cumbre BRICS, que hoy trabaja en Río de Janeiro en su segunda edición, segunda y última jornada de esta 17ª cumbre de los BRICS. Hoy hemos visto cambio climático en el foco de la acción discursiva de BRICS. Hoy ha sido predominante esto. Luis Ignacio Lula da Silva advertía que el negacionismo está haciendo daño, obviamente, que el calentamiento global es una realidad, que va más rápido de lo esperado. Por lo tanto, hay que tomar acciones.